Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa una colección de documentos que, a primera vista podrían parecer... Densos. Un poco. Son extractos del Diario Oficial de Colombia de finales de 2025. Pero les prometo que entre todo ese lenguaje técnico y los decretos se esconde un retrato fascinante de un país, un país en pleno movimiento. Totalmente. Nuestra misión hoy es desempacar estos textos y encontrar las claves, las grandes apuestas y, sobre todo, los detalles humanos que revelan. Exacto. Es como tener un mapa de las decisiones que están moldeando el futuro, ¿no? Y ahí encontramos de todo. Desde proyectos que van a transformar la costa y el campo, hasta medidas que impactan directamente el bolsillo de la gente. Y claro, esa maquinaria interna del Estado que, hace que todo funcione. O que lo intenta. Justamente. Y para ordenar este mapa, nuestra exploración nos va a llevar por 3 caminos. Primero, los grandes planes para el territorio: el mar, el campo, las comunidades. Bien. Segundo, las iniciativas pensadas para el bienestar, directo de los ciudadanos. Y finalmente, vamos a echar un vistazo a los engranes del gobierno, ahí donde se arreglan disputas y se afinan las reglas del juego. Perfecto. Pues empecemos. Empecemos en la costa, en el Atlántico. Hay una resolución que otorga una concesión de 20 años a una ciudadana, Melissa Acosta Quintero, para desarrollar un proyecto llamado Restaurante Mirador de Velero, en Túbara. Sí. Ese mismo, pero en un área de casi 3.000 metros cuadrados. Pero lo que me llamó la atención es la cantidad de entidades que tuvieron que dar el visto bueno. Es que ese es un ejemplo perfecto de cómo funciona la administración de los bienes de uso público. La playa es de la nación, es de todos. Claro. Pero se puede autorizar su uso a un particular bajo condiciones muy, muy estrictas. Y ahí es donde entra todo el aparato estatal. Exacto. La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que por ahí no iba a pasar un puerto. El municipio de Túbara certificó que se ajustaba a su plan de ordenamiento. La Corporación Autónoma Regional dio la viabilidad ambiental. Y hasta el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Ministerio de Cultura tuvieron que decir, oiga, aquí no hay patrimonio arqueológico ni cultural que se vaya a afectar. Es toda una coreografía burocrática. Totalmente. Y las condiciones son súper claras. Al final de los 20 años, todo lo construido revierte a la nación. Sin pagarles un peso. Nada. Además, se prohíbe construir rompeolas y se debe garantizar el libre tránsito de la gente por la playa. Es un alquiler a muy largo plazo, digamos. Sí, pero pasemos de este proyecto tan local a algo monumental. Nos encontramos con el Plan de Ordenamiento Productivo de la Acuicultura. Eso ya son palabras mayores. Ya no es un restaurante, es una estrategia nacional a 20 años. Y con un costo estimado de, 1.5 billones de pesos, una cantidad de plata. ¿Y el objetivo cuál es? Pues, en resumen, es consolidar a Colombia como un jugador clave en la acuicultura, pensando en 2 cosas: seguridad alimentaria y competitividad para exportar. Se enfoca en 4 especies que conocemos bien, ¿no? Sí, las de siempre: tilapia, trucha, cachama y camarón. El plan proyecta un crecimiento anual sostenido para cada una. Pero, un plan tan ambicioso suena casi demasiado bueno para ser verdad. El propio plan reconoce los desafíos que tiene por delante. Esa es la parte más interesante. Es brutalmente honesto. ¿En qué sentido? Habla de problemas graves en el manejo del agua, en el tratamiento de residuos, específicamente del eviscerado de los peces, que es un problema ambiental, y saca a la luz una brecha de género preocupante. ¿Qué dato da? Un dato muy concreto. En el sector de la acuicultura, la participación de mujeres en registros de predios es del 35%. ¿Y eso comparado con qué? Pues muy por debajo del promedio rural nacional, que es del 83%. O sea, es un sector abrumadoramente masculino. Y el plan lo reconoce. Ahora, frente a esos problemas, ¿qué propone? Propone soluciones que son estructurales. Habla de crear clústeres productivos por región. ¿Cómo así? Pues un clúster de tilapia en el Huila, por ejemplo, o uno de trucha en Boyacá. La idea es juntar a todo el mundo en una zona para ser más eficientes. Y pone un gran énfasis en la agrologística. Que es básicamente la cadena de frío, ¿no? Vital para un producto como el pescado. Exacto.
De nada sirve producir mucho si se daña el camino. Y sobre la financiación, el 79% de los recursos son públicos. Casi el 80%. Sí, pero ojo, el objetivo principal de esa plata pública es incentivar y facilitar la inversión privada. El Estado pone la mesa, pero espera que los privados sean los que impulsen el crecimiento. Bueno, de los peces en el campo pasamos a otra visión completamente distinta del territorio, los resguardos indígenas. Sí, la Agencia Nacional de Tierras está formalizando varios. Por ejemplo, la constitución del resguardo Caredúa para la comunidad Embera Chamí en Risaralda. Que son familias desplazadas por la violencia, además. Exacto. Y también la ampliación de los resguardos Inga de la Leona y San Antonio del Fragua. Y aquí surgió una dinámica muy interesante sobre el uso del suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ampliaciones se superponen, casi en su totalidad, con el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos. O sea, es un conflicto. No, al contrario. Es una visión de conservación que reconoce a las comunidades indígenas como los guardianes del territorio. Legalmente, esas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es una figura de propiedad colectiva y perpetua. Justo, muy pero muy distinta a la concesión temporal del restaurante que vimos al principio. Son dos mundos. Bueno, ahora aterricemos estos planes en beneficios más directos para las personas. El programa Colombia Mayor presenta un cambio significativo. El del aumento del subsidio. Es un salto enorme. A partir de noviembre de 2025, el subsidio mensual para mujeres de 60 años o más y hombres de 65 o más sube de 80,000 a 230,000 pesos. Casi se triplica. Sí, pero más allá del número, la justificación es clave. Claro. Los propios análisis del gobierno, y citan a Fede Cerrollo y al BID, concluyeron que el monto anterior estaba por debajo de la línea de pobreza extrema. O sea, es el Estado admitiendo lo que dábamos antes no alcanzaba. Básicamente. Y que era insuficiente porque a esas edades aumentan las enfermedades, la dependencia. Y lo enmarcan en algo que suena muy técnico, pero es importante. El principio de progresividad de los derechos sociales, que significa que los beneficios sociales deben mejorar, nunca retroceder. Exacto, no se pueden echar para atrás. Así que este aumento no es solo un acto de buena voluntad, es cumplir con una obligación. Y otro incentivo directo, esta vez sobre ruedas. El Ministerio de Transporte implementa el Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico, el FOPAD. Ah, sí, el programa para modernizar los taxis. En concreto, se crea un programa para eso. Si un propietario desintegra su vehículo antiguo, su taxi viejo, Lo chatarriza. eso, puede postularse para recibir un beneficio económico para comprar un taxi 100% eléctrico. Y esta medida está directamente anclada a una meta del Plan Nacional de Desarrollo: mitigar más de 2 millones de toneladas de CO2. O sea, es una política ambiental que no se basa en prohibir, sino en incentivar. Totalmente. Y el proceso está muy detallado. El postulante elige el vehículo, el gobierno valida, y al final, el pago del beneficio se hace directamente al concesionario. Para asegurarse de que la plata se use para lo que es. Ni más ni menos. Así se aseguran de que no se desvíe. Bueno, ya vimos los grandes proyectos y los apoyos directos. Pero para que todo eso ocurra, hay una maquinaria detrás que a veces necesita, Ajustes. o que debe intervenir en conflictos, como el caso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, que emitió una resolución para corregir lo que ellos mismos llaman un error grave de cálculo. Esto puede sonar muy técnico, pero es un ejemplo de transparencia y corrección increíble. ¿Por qué? Porque en lugar de ocultar el error, la entidad lo reconoce públicamente. Dice: nos equivocamos en esta fórmula de 2022 que determina tarifas de gas. ¿Y no lo cambian y ya está? No, para nada. Publican un proyecto de resolución para recibir comentarios de todo el sector y, solo después, emiten la corrección definitiva. Es un mecanismo de control de calidad regulatorio en plena acción. Y de los ajustes pasamos a los conflictos. La Agencia Nacional de Minería tuvo que intervenir en un caso en las salinas de Manaure, en La Guajira. Una historia particular. Un trabajador, en medio de una disputa, bloqueó la entrada a la zona de operaciones, estacionando una motoniveladora. ¿Te imaginas la escena? Una máquina gigante atravesada. La empresa titular de la concesión, Sama, solicitó un amparo administrativo. ¿Qué es una figura legal que permite al titular de un derecho, como una concesión, pedirle a la autoridad que detenga actos de perturbación por parte de terceros? El Estado actuando como árbitro.
Exacto. La agencia minera verificó los hechos y ordenó la suspensión de las perturbaciones. Es el Estado haciendo cumplir las reglas de un contrato que él mismo otorgó. Para terminar, un vistazo a la DIAN, la autoridad aduanera. Tienen una tarea que a veces parece casi filosófica, ¿no? Clasificar cada producto que ingresa al país. Decir qué es cada cosa. Resolvieron, por ejemplo, que un suplemento llamado Sympaus isoflavonas de soya se clasifica en la subpartida 2106 como preparación alimenticia. Y no, por ejemplo, en la partida 30.04 como medicamento. Y esa decisión, que parece un detalle menor, Tiene implicaciones enormes en los aranceles que se deben pagar. Define si un producto paga un impuesto u otro, afectando su costo final. vimos también el caso de una maquinaria compleja, una cama de enfriamiento para barras de acero. Que fue clasificada como una unidad funcional. Estas decisiones son tan importantes que hasta hay procesos de apelación, lo que demuestra lo crucial que es esta labor técnica para el comercio. Entonces, ¿qué nos deja esta inmersión en el diario oficial? Vimos como una concesión para un restaurante en la playa. Un plan de 1,5 billones de pesos para la acuicultura. Y la ampliación de un resguardo indígena sobre un parque nacional revelan las distintas y a veces contrapuestas visiones sobre el uso del territorio en Colombia. Y cómo decisiones como aumentar un subsidio para adultos mayores o incentivar la compra de taxis eléctricos son la cara visible de políticas públicas basadas en datos y en metas nacionales. Todo esto sostenido por una estructura que debe autocorregirse, como la CREG, con sus fórmulas. Y resolver conflictos como la agencia minera en La Guajira. Estos documentos, en conjunto, muestran la constante negociación de un país entre el interés privado y el bien público, entre el desarrollo económico y la conservación ambiental, y entre los planes nacionales y las realidades locales. Y para reflexionar, nos queda una pregunta abierta a partir del Plan de Acuicultura. Es un plan a 20 años con un costo estimado de 1.5 billones de pesos, donde casi el 80% de los recursos son públicos y están diseñados para incentivar la inversión privada. La pregunta que surge es, ¿qué mecanismos de seguimiento y control existen para asegurar que esa inversión privada realmente ocurra y que el plan cumpla sus metas, evitando que se convierta solo en un gran gasto público sin el retorno esperado en desarrollo y competitividad?